Recording in progress. Recording in progress. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ir aquí. Vamos a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a empezar en unos minutos. A las 7:05 iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Recuerdo que a las 7:05 empezamos, así que pasen, acomódense. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas para los que están ingresando recién. 7:05 iniciamos el conversatorio. Faltan un par de minutitos. Buenas noches, ¿qué tal? Ya en un minutito iniciamos. Vamos a esperar a que terminen de ingresar algunas personas a la charla. A las 7:05 en punto iniciamos. Son las 7:05. Justo. A ver, vamos a ver si más para poder empezar.
noches, buenas noches. Listo. Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a la tercera charla que tenemos como parte de la coalición, esta organización que hemos hecho con mucho cariño. Gracias por estar aquí una vez más, gracias por estar presente. Veo, o sea, ingresando, que han ingresado a la primera, a la segunda y esa a la tercera también, ¿no? Mi nombre es Mayra Orellano. Este es el tercer conversatorio, como les estaba mencionando. Y pues somos un colectivo, ¿no? La coalición es un colectivo que reúne diferentes iniciativas, mujeres, coincidentemente, con diferentes neurodivergencias también. Realmente lo que queremos es construir una sociedad que acepte las diferencias, ¿no? Que acepte y celebre las diferencias realmente. Bueno, en este año, y sobre todo en esta semana, el lema que tenemos es "No hay autismo sin autistas", justamente porque sabemos lo que está aconteciendo últimamente. Es importante que el autista y la persona autista tenga el protagonismo y esta persona la que se exprese también, ¿no? En ese sentido, bueno, nos parece importante, sobre todo, crear espacios como estos para que la persona autista pueda expresar y crear, bueno, experiencias para poder, como mencioné, ¿no? Expresarse. Y pues, sobre todo hablando desde el espectro en el que pues todos somos diferentes, ¿no? No hay autismo sin autistas, como menciono acá, recalcando la importancia del autista como protagonistas, como les estaba mencionando, lo que quiere decir, lo que no quiere decir que no pueden haber aliados, lo que no quiere decir que no nos pueden acompañar diferentes personas en nuestra lucha. Y bueno, también quería invitarles al picnic este domingo, antes de iniciar con el conversatorio. Acá está, ¿no? Este picnic, acá está, perdón. A las 3 de la tarde, que está justo al ladito del Parque de la Pera. Si es que ya has pasado antes, estar justo el picnic donde siempre lo hacemos, donde siempre nos estamos ubicando. Y de igual manera nos pueden visitar en nuestra página en Instagram, coalición neurodivergente.p. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es retos de procesamiento emocionales o emocional en autistas, expuesto por Cristina Calderón, que es máster en psicología con amplia experiencia trabajando con mujeres autistas adultas. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, te dejo este espacio para que puedas presentar todos tus conocimientos. Seguramente aquí varios van a estar con papel y lápiz, yo también. Para poder aprender, porque de eso se trata y es lo que hemos estado haciendo nosotras a lo largo de esta semana, que es aprender mutuamente, tanto entre nosotras como de cada una de estas charlas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Muy bien. Muy bien, entonces, comienzo. Pues prácticamente esto que les quiero compartir hoy es una combinación de investigación que he hecho al respecto con trabajo con pacientes, o sea, observaciones con
con pacientes, porque desde hace, bueno, yo creo que desde que empecé a trabajar con personas autistas, me di cuenta de que uno de los principales aspectos se relaciona con el procesamiento de emociones. Yo comparto la visión de que el autismo es un tema de una forma de procesamiento diferente. La mayoría de los retos de trabajo que tenemos se relaciona precisamente con procesamiento. Quisiera, sin ahondar mucho en ello, o sea, nada más como un referente, quisiera comenzar comentando ciertas características del procesamiento de los autistas, precisamente para ahorita conectarlas con el tema de las emociones. Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con estas características. Nuestra mente funciona de entrada procesando la información con mucho detalle. Hay muchas investigaciones relacionadas con este tema, de que la mente autista tiene capacidad para detectar más detalles de las cosas, tiende a enfocarse a esos detalles. Los cerebros que no son autistas pareciera ser que tienden más al tema de la simplificación de los filtros a nivel de procesamiento, y nosotros somos el extremo opuesto, de procesar muchísima cantidad de información. De la mano con este procesamiento al detalle, existe lo que yo le llamo sistema sensorial intensificado. Igual, múltiples investigaciones han planteado la idea de que nuestro sistema sensorial es diferente. Hay muchas hipótesis al respecto. Probablemente tenemos más neuronas sensoriales, están acomodadas de otra forma. Los neurotransmisores relacionados con el bloqueo de la información funcionan de forma diferente. Pero la verdad es que uno de los grandes retos de las personas autistas se relacionan, aparte de con la gran cantidad de información que procesan, con un montonal de retos relacionados con ese sistema sensorial ampliado. Entonces, aparte de información cognitiva, estamos hablando de una enorme cantidad de información sensorial. Y por otro lado, un tema del que yo siento que no se ha hablado lo suficiente se relaciona con la percepción literal. Se habla de la literalidad en la comunicación, pero en realidad esto de la literalidad abarca muchísimos aspectos de nuestro procesamiento. ¿Qué significa esta percepción literal? La idea de que tenemos menos marcos y filtros para interpretar la información, es decir, tendemos a interpretarla exactamente como se nos presenta, sin muchas modificaciones. La tomamos, por decirlo de una forma, al pie de la letra. Y no solo son los chistes, o sea, a mí se me hace muy, muy pobre esta visión de que muchas personas tienden a limitar este tema de la literalidad solo al tema de los chistes, de la comunicación en doble sentido que a veces no entendemos. En realidad abarca muchos aspectos del procesamiento. Esta situación de que tendemos a recibir los estímulos exactamente tal cual son, sin ninguna clase de filtro. Ahora, ¿qué relación tiene todas estas características con el procesamiento emocional? Y que desde mi punto de vista, como muchas cuestiones en el tema del autismo, es un tema
de gestión de procesamiento. Eh, ¿qué, qué entendemos por emociones? O sea, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones innatas que tenemos las personas ante eventos que son relevantes para nosotros. Estas reacciones, que estaríamos hablando predominantemente de reacciones corporales, mentales, emocionales precisamente, tienen que ver con información. Aquí encontramos esta expresión clave, procesamiento de información. Tienen que ver con el procesamiento de información interior que me permite saber qué quiero, qué necesito. Les doy un ejemplo. Cuando yo me enojo, no es un tema de que uno se enoja porque sí. Ese enojo es información. Ese enojo me hace saber que no estoy cómoda, me hace saber que algo que está sucediendo no me gusta, que me está molestando precisamente, y por lo tanto, esa información que me llega a partir de las emociones, me permite saber que tengo que hacer algo, me permite saber que tengo que actuar contra alguien, irme, digo, en casos extremos, quizá defenderme. Entonces, las emociones no son porque sí, las emociones me transmiten información que me permite a su vez tomar acciones con respecto a cierta situación. Como les mencionaba anteriormente, las emociones implican respuestas, o sea, todo un sistema de respuestas que pueden ir desde pensamientos, reacciones conductuales, es decir, comportamientos, y reacciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando yo me enojo, a lo mejor puedo sentir una sensación de energía interna que me hace sentir que tengo ganas de golpear, por ejemplo. Esa sería la parte conductual de la emoción. También hay reacciones fisiológicas, por ejemplo, se me puede acelerar el corazón, puedo sudar, puede cambiar la coloración de mi piel y, por supuesto, todo esto también va acompañado de pensamientos, que serían esta parte de las respuestas cognitivas. A lo mejor yo puedo pensar en el momento en que estoy muy enojada, que tengo que decirle algo a determinada persona. Puedo tener pensamientos con respecto a que si no reacciono de esa forma, los demás se van a aprovechar de mí. Digamos que todas estas cosas se van a ir dando en paralelo. Es muy importante, las emociones son muy importantes en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de las relaciones con otras personas. Cuando yo estoy enojada, seguro se va a notar. Los demás van a leer una serie de señales en mi comportamiento y ahí es donde se van a dar cuenta que yo estoy molesta. A lo mejor todos estos cambios que había mencionado, a lo mejor si subo la voz, si notan en mi rostro ciertos gestos que muestran mi enojo, eso está comunicándole algo a los demás. Ahora, me regreso a la diapositiva anterior. Si estamos mencionando, espérame, ay, ¿por qué no me permiten? Espérame. Ya. Si estamos mencionando que las emociones tienen que ver con información, con una serie de señales, reacciones dentro del propio cuerpo, y acabamos de mencionar que en el procesamiento autista se caracteriza
por ser un procesamiento a detalle, por ser un sistema sensorial intensificado, no hay que perder de vista, como acabamos de mencionar, que gran parte de las emociones tiene que ver con reacciones internas, con reacciones fisiológicas. Desde este momento, la experiencia emocional de las personas autistas va a ser muy diferente a la experiencia emocional de cualquier otra persona. Podemos considerar que las emociones son información interior, son datos internos, pertenecen a este sistema interoceptivo, a toda información que mi propio cuerpo manda. Y por lo tanto, estas tres características que acabamos de mencionar, al ser un sistema que tiene que ver con información, van a estar presentes. Probablemente yo sienta las emociones con más intensidad, probablemente las sienta con más detalle, probablemente las sienta sin filtro. Y cuando yo decidí este nombre de la charla como retos del procesamiento de las emociones, precisamente estaba pensando en esta conciencia de la dificultad que implica procesar emociones con las características de nuestro sistema. Desde este punto de vista, les diría, por mi experiencia trabajando con personas autistas, que las emociones de las personas autistas suelen caracterizarse o por la enorme disregulación emocional. No es casualidad que muchas personas autistas sean diagnosticadas, a veces erróneamente, a veces es una comorbilidad, con TLP o con otro tipo de condiciones que tienen en común precisamente la desregulación emocional. La alexitimia es otra manifestación muy característica en el autismo. La alexitimia se caracteriza por no poder identificar lo que uno está sintiendo. En ocasiones de plano no se siente, no se puede identificar, no existe, está anulado. En ocasiones la información es muy confusa, no puede identificarse con facilidad lo que uno está sintiendo. La mayor parte de las personas autistas tienen o hacia un lado o manifestaciones predominantes de desregulación o manifestaciones predominantes de alexitimia. Y en algunas ocasiones, las dos cosas. En algunas emociones hay desregulación y en otra parte hay alexitimia. ¿Cómo regular muchos aspectos de nuestra vida si no podemos regular las emociones? De hecho, no es casualidad, o sea, yo pienso, hablando de este tema del procesamiento, yo pienso que no es casualidad. La intensidad y desregulación emocional de inmediato nos suena a la famosa hipersensibilidad. La alexitimia pudiera estar relacionado con temas de hiposensibilidad, o sea, estos temas de la hipersensibilidad y de la hiposensibilidad también pueden relacionarse con las emociones. ¿Por qué esta desregulación afectiva se convierte en un enorme problema? Cuando tenemos síntomas de desregulación emocional, no solo no somos capaces de sentir nuestras emociones de forma correcta, sino en ocasiones termina siendo una locura. Nos abruman,
hay muchas cosas de nuestra vida que no podemos manejar a partir de esta situación. No importa si las emociones son positivas o negativas. Es fundamental en cualquier, dentro de la vida de cualquier persona, el poderlas gestionar adecuadamente. Pero ¿cómo gestionar lo que ni siquiera se siente cuando estábamos hablando de la lexitimia? O cómo gestionar lo que se siente con muchísima intensidad y, y totalmente fuera de control. Cuando empecé a trabajar con esto, creo que he encontrado que una de las palabras que mejor describen lo que sucede con la intensidad emocional es abrumar. O sea, vivimos abrumados con respecto a nuestras emociones. Me gusta, cuando me encontré este modelo para explicar el funcionamiento y el trabajo neuroafectivo, de hecho es un modelo muy fundado en lo biológico, por eso es que se los quise compartir. Desde el punto de vista de este modelo relacional neuroafectivo, existen ciertas necesidades psicológicas clave que a su vez tienen un fundamento biológico y que están muy relacionadas con el tema de las emociones. La capacidad de conectar, de sintonizar, la confianza, la autonomía y el amor. La conexión se relaciona con la capacidad de estar en contacto con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Y a su vez con la capacidad de estar en conexión con los demás. Desde este punto de vista, ya nosotros tenemos un gran problema. Por estos temas de dificultad de procesamiento, es muy difícil estar en contacto y en conexión con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Si existe alexitimia, ni siquiera vamos a reconocer nuestras emociones. Y obviamente esto va a afectar muchísimo nuestra conexión con las demás personas. La sintonía, la capacidad de adaptarnos a nuestras necesidades y emociones. Es común encontrar que en muchas ocasiones ni siquiera podemos reconocer lo que necesitamos y mucho menos comunicarlo. La confianza, la capacidad de una dependencia e interdependencia saludables desde el punto de vista de las relaciones con las personas. Como en muchas ocasiones no reconocemos lo que estamos sintiendo, no reconocemos las necesidades, ¿cómo poder interactuar y tener esta relación interdependiente sana con los demás? Hablando de la autonomía, ¿cómo establecer fronteras adecuadas con las personas? ¿Cómo poder decir que no? Si a lo mejor ni siquiera reconozco que estoy enojado, que es lo que normalmente me va a hacer decir que no. ¿Cómo poder establecer límites con los demás? ¿Cómo puede uno decir lo que uno piensa sin sentimiento de culpa? Y obviamente eso también puede afectar esta parte de nuestras relaciones amorosas y nuestra capacidad de conectar amorosamente con los demás. Cuando de repente yo presento esta lista a personas autistas, tal parece que es paloma, paloma, paloma. No sé si algunos de ustedes se sientan identificados con mucho de lo que van a ver en esta diapositiva. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desconexión y desregulación emocional? De entrada, una desconexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Dificultad para saber lo que necesitamos. La sensación de que nuestras necesidades no son dignas de verse satisfechas. La sensación de que no podemos depender de nadie
que no seamos nosotros mismos y de una forma a lo mejor obsesiva. Dificultad para relacionarnos con los demás. Sensación de que siempre debemos controlarlo todo. Sensación de estar siempre agobiado y presionado. Y dificultad para establecer, ahí fue un error de dedo, para establecer límites con las personas. Eh, les quería compartir también, a mí esta información que ahorita les voy a compartir cambió por completo mi visión de las emociones y el manejo de las emociones. Este cuadro que ahorita les estoy presentando pertenece a la teoría polivagal. Es una teoría que plantea desde una visión más actual el cómo funciona el nervio vago en relación a las reacciones que tenemos ante el estrés y ante las situaciones que consideraríamos peligrosas. Por favor, apaguen su, su micrófono. Bueno, ¿qué es lo que les quería yo comunicar con este cuadrito? Desde el punto de vista de la teoría polivagal, el nervio vago, que es un nervio craneal que sale de aquí y que inerva garganta, el tórax, los pulmones, el corazón, el estómago, y que se relaciona con todas las reacciones fisiológicas de las emociones. El nervio vago se caracteriza por tres grupos de reacciones. Originalmente yo creo que algunos de ustedes han oído hablar de eso, del famoso sistema simpático y parasimpático. Lo que plantea esta teoría es que no solo son dos sistemas, el simpático y el parasimpático, sino que el sistema parasimpático a su vez tiene dos modalidades de reacción. Esta parte fisiológica en este momento no me interesa mucho, se las menciono nada más como un referente. Lo que me interesa es darnos cuenta cómo ante el incremento del estrés, del malestar, de la sensación de peligro, de la sensación que algo está mal, van surgiendo las emociones. Y una situación pues sumamente grave, porque las personas autistas tendemos a estar en esta área precisamente de reacción. Este sistema dorsal vagal del parasimpático es la parte donde tendemos a nivel emocional a vivir predominantemente los autistas. Esa es la idea de compartirles esta información. Desde el punto de vista de estas reacciones corporales, cuando se empieza a incrementar el estrés, la sensación de problemas, la sensación de peligro, las emociones presentes se relacionan primero con ataque o huida. Y ahí es donde encontramos toda la gama del enojo relacionada con ataque y toda la gama del miedo relacionada con huida. Cuando hay ligeros problemas, no es para tanto, puede manifestarse frustración, preocupación, irritación, ansiedad, se sigue incrementando, enojo, miedo, se sigue incrementando, ira y pánico. A partir de este cuadro entendí que es mucho más grave tener depresión que tener ansiedad. Porque si seguimos subiendo
en este arauzal de emociones, nos vamos a encontrar más arriba todavía la impotencia, la disminución de la capacidad de sentir dolor, la depresión, la disociación, el shutdown, la sensación de apagarse, la desesperación, el sentirse atrapado, el sentirse con ganas de morir. Y este es el estado común de muchas personas autistas, que ante esta desregulación emocional, ante esta dificultad de control, terminan viviendo predominantemente en esta área del colapso, de la inmovilidad, de el vivir al mínimo de la energía, del congelamiento. Y el área verde, el área donde nos sentimos conscientes, presentes, en calma, establecidos, conectados, seguros, prácticamente es desconocida para muchas personas autistas. Realmente, en mi experiencia profesional, me asombra el nivel de malestar emocional que he encontrado en las personas autistas, que definitivamente que tiene que ver con esta situación de lo difícil que es el procesamiento emocional. Al ser un cerebro que ubica todo a detalle, que recibe mucha más información y que aparte la información que recibe tiene mucha más intensidad y no tiene filtros. Entonces, con todo esto no es casualidad que las personas autistas vivamos predominantemente brincando de aquí a acá. Y en ocasiones prácticamente casi todo el tiempo en la zona roja. Pero es que de repente ya. Muy a grandes rasgos, obviamente esto supera por mucho las posibilidades de esta charla, pero bueno, yo les quisiera compartir en mi experiencia lo que más ha podido funcionar para precisamente poder trabajar estas emociones. En primer lugar, el desarrollar una conciencia propia. Desgraciadamente, como personas diferentes, vivimos muy a costa de los comentarios de los demás al respecto de nuestro comportamiento. Yo siempre digo de broma que debería ser un criterio diagnóstico porque a todos los autistas siempre nos dicen exagerados, ridículos, payasos, que no puede ser que sintamos lo que estamos diciendo que estamos sintiendo. Y entonces por eso creo que un ámbito fundamental de trabajo personal se relaciona con validar nuestra propia experiencia. Reconocer lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, sabernos con una capacidad diferente de sentir, no somos exagerados, tenemos una capacidad diferente de sentir. De la mano con esta autovalidación va la empatía con uno mismo y la autocompasión. Aceptarse, ser tolerantes con nosotros mismos, comprender que para nosotros el vivir todo esto es algo mucho más difícil y no ser nosotros los primeros en echarnos tierra a nosotros mismos. Esta parte es un trabajo como muy personal, muy de
muy de transformar la visión que tenemos de nosotros mismos. Parece fácil, ¿eh? Todo lo que ahorita les voy a mencionar puede parecer fácil, pero no lo es. Ahora, precisamente como tenemos temas relacionados con dificultades de procesamiento de las emociones, los mismos temas que tenemos de dificultades de procesamiento sensorial, lo tenemos con respecto a las emociones. Entonces, por lo tanto, sí necesitamos mucha estimulación del lado derecho del cerebro, que es el lado que maneja las emociones. Y de hecho, parte de lo que aquí estoy mencionando, por ejemplo, la meditación, la conciencia corporal, de hecho, estimula el lado derecho del cerebro. Eh, Obviamente hay algunos ejercicios específicos de conexión, de integración, de que favorecen esto. Igual, ahorita desgraciadamente no tengo mucho tiempo como para hablarles a detalle de esto, pero sí también es un ámbito que yo he visto que favorece bastante a las personas autistas. Obviamente, como es un tema de procesamiento, de dificultad de procesamiento, todo el trabajo de reconocimiento y procesamiento de emociones, que en ocasiones tiene que ir desde lo básico. He tenido experiencias de trabajo, por ejemplo, con pacientes alexitímicos, donde después de estimular el lado derecho del cerebro, se empiezan a reconectar algunas emociones. Y ahí es donde viene el reto de reconocimiento y procesamiento de esas emociones, idéntico como sería el reconocimiento y procesamiento de estímulos sensoriales. El ruido interno tiene que organizarse. Dentro de este trabajo de procesamiento de emociones, creo que es clave estos conceptos de fusión cognitiva y otro desde otro modelo de Mindsight. ¿A qué se refiere? La difusión cognitiva se refiere a la capacidad de ver hacia adentro, a la capacidad de ver lo que está pasando internamente. Pero obviamente para poder hacer eso, pues tenemos que hacer un trabajo de procesamiento, de aprender a identificar qué es, qué significa. Generalmente como las emociones las vivimos de forma intensa, de inmediato la primera sensación es de rechazo entre ellas. Y aquí es todo lo contrario, permitirse sentirlas, permitirse explorarlas, ir ampliando ese mindset, esa visión interior. Y bueno, eso debe ir de la mano del reconocimiento y procesamiento de emociones. Dentro de esto, una herramienta muy útil puede ser el mindfulness, la conciencia plena. De hecho, yo siempre he pensado que es terapia de integración sensorial, desde otro punto de vista. Y también les quisiera compartir que un ámbito muy rico de trabajo puede darse precisamente para este procesamiento de emociones a partir de la meditación y el trabajo corporal. De hecho, yo recomendaría muchísimo la terapia corporal, porque nos permite empezar a tener conciencia de nuestro cuerpo y de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, que es algo básico dentro del manejo de las emociones. Si se dan cuenta, todas estas herramientas precisamente se enfocan al tema del procesamiento. Pues bueno, es una charla breve. Realmente a mí me interesaría más enriquecerla con sus preguntas. No sé cómo vayan a manejar el tema de las preguntas. Hola. Sí, claro. Bueno, por ahí hemos visto algunas preguntas. Muchas gracias, ¿verdad, Cristina? Nos hemos quedado así asombradas con todo lo que nos has comentado. La verdad es que nos hemos identificado bastante. Más, o sea, sí hay dudas, pero también muchas aclaraciones.
mucha validación también de tu parte. Y es importante eso porque es difícil encontrarlo en estos momentos, ¿no? Sobre todo, pues aquí eh, es complicado que podamos encontrar a profesionales que nos entiendan y para empezar, pues puedan dar con con detectar pues el autismo de manera correcta, ¿no? Como mencionaste en un inicio, casi siempre hablan de otros diagnósticos antes de poder hablar de autismo, ¿no? Iniciamos siempre con ansiedad, depresión, ¿no? Luego va escalando, escalando, escalando. Luego, muchas chicas también el TLP, bipolaridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones, hasta que luego descubrimos, no era TLP, era autismo. O también puede ser TLP autismo, ¿no? A mí me sorprende mucho Sí, cuando muchos especialistas mencionan que si es autismo no puede ser TLP, o si es TLP no puede ser autismo, cuando no tiene nada que ver, ¿no? sí, no tiene Realmente, nada que ver. autista claramente es persona, puede sufrir de diferentes eventos en su contexto, traumáticos, ¿no? No lo descarta, no descarta para nada. Sin embargo, es importante ver en la actualidad cómo es que el TLP y el autismo también se están eh, pareciendo tanto, ¿no? Y ya sabemos que el TLP Sí, pues, es como un cajón desastre también donde han metido muchas veces ah, sí, lo que no totalmente de entendieron. acuerdo, No entendieron y se totalmente de va a acuerdo. TLP. No, realmente yo te podría decir por experiencia que es un reto diagnóstico, porque hay muchas condiciones que comparten la desregulación emocional. El Exacto. déficit de atención con hiperactividad, por cierto, nombre detestable, pero bueno, no lo han cambiado. Que también, Que es todo un tema, ¿no? nombre que tampoco es correcto. Sí, nombre que no es correcto, de hecho no me Ujú. gusta usarlo, pero bueno. Eh, También comparte la desregulación emocional, entonces es muy difícil. Yo tengo pacientes que de que me quedo así con, no es nada fácil, o sea, es impresionante dentro de la neurodivergencia como algunos muy a la ligera pueden Ujú. establecer diagnósticos cuando por las características de las condiciones no es fácil establecer el origen de la desregulación emocional. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, empezamos con las Ujú, preguntas. sí, Alejandra Montoya está levantando la mano. A ver, ajá, Ale. Hola, hola hola, Cristina, muchas hola, gracias por tu aporte. Bueno, yo tenía una pregunta puntual acerca del mindfulness. Eh, ajá, yo entiendo que el mindfulness es la conciencia plena, el estar ujú, presente y parte de ello es la meditación, ¿no? Que es esta actividad de tratar de no pensar en nada y escuchar tu cuerpo, tu respiración. ujú. En el caso del TDAH y combinado con autismo, es difícil llegar a esto. Y yo por ahí leí que de pronto otra forma de meditar es escuchar música o pintar. Quisiera saber qué tanto es cierto es esto. O sea, ¿hay investigaciones que avalan que eso tiene el mismo efecto que el mindfulness o más bien habría que intentar 1000 veces en el caso del TDAH y lograr concentrarse y llegar a meditar? Es que, bueno, eh, el escuchar música, el dibujar, puede convertirse en un ejercicio mindfulness, pero no siempre, o sea, no necesariamente. La, la, eh, por su naturaleza es fácil que se convierta, pero insisto, no necesariamente. Sí es cierto que no es fácil el trabajo de la concentración, o sea, a su vez es un reto el trabajo de la concentración, pero ahí sí sería como una situación de cómo se está manejando. Y yo diría que también depende mucho del conocimiento de la persona que está manejando la técnica, o sea, qué tanto la está adaptando hacia personas con estas necesidades.
Por ejemplo, yo en lo personal empezaría, de entrada la meditación no solo es no pensar en nada, la meditación implica concentrarse en algo en específico. Este, y bueno, ver qué experiencias internas se desencadenan a partir de ese estar centrado en algo en específico. Eh, sí creo que se tendría que practicar eh, con personas que sepan las necesidades de las personas neurodivergentes. Porque de hecho, los ejercicios de yoga, por ejemplo, sí se tienen que adaptar un poquito. Sí se tiene que clarificar exactamente qué se está trabajando con ese ejercicio. Porque en realidad yo pienso que estas disciplinas, de hecho, que son antiquísimas, o sea, de miles de años, saben perfecta, o sea, están creadas para trabajar cosas muy puntuales, pero no es evidente. O sea, no es evidente lo que se está trabajando, o sea, está como detrás, está de fondo. Entonces, yo en lo personal siento que cuando se usan como herramientas terapéuticas, sí se tiene que clarificar mucho más lo que se está trabajando, se tiene que llevar un ritmo, o sea, hay ejercicios específicos para favorecer estas cosas que podrían costar trabajo. Por ejemplo, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no? Mm, eh, es todo un reto la visualización para personas autistas, porque a muchas personas autistas les cuesta trabajo visualizar, o sea, crearse imágenes. Les dices, imagina un punto y ven todo negro. O sea, entonces sí hay que adaptarlas, hay que ubicar lo que la persona necesita, ¿no? Por ejemplo, si es una persona lexitímica que no identifica lo que está pasando dentro de su cuerpo, no puedes comenzar diciéndole, a ver, ¿qué está sintiendo internamente? Pues no va a tener sentido para ella. Entonces, todas estas técnicas, pues sí tiene que tener la adaptación a las necesidades de la persona. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Ahora Evelyn Morales también levantó la mano. Hola Evelyn, Sí, ¿estás por ahí? Ay, aló, buenas noches, ¿qué tal? buenas Mi pregun- noches. mi pregunta era, a ver, podríamos, o sea, ¿cómo se podría a las personas a las que a veces nos cuesta identificar las emociones, cómo se podría generar una escala de intensidad del dolor emocional cuando en ese momento uno simplemente está sintiendo y no puede analizar lo que siente? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, yo en lo personal, es que la situación ahí es que puede suceder que ni siquiera se sienta. O sea, deja tú que alguien sienta nada más mucho dolor sin poder establecer parámetros. Pueden existir personas que, o sea, puede ir desde no sentir nada, desde no reconocer nada, hasta que el reconocimiento sea así difuso, sin sentido, ¿no? Eh, yo realmente creo que cuando en terapia te, a lo mejor ya se demanda eso, ¿no? Quizá que, a ver, identifica el nivel, dónde, cuándo. No es nada sencillo. O sea, primero hay que detectar si la persona lo puede hacer. Si no lo puede hacer, hay que irse mucho más atrás. O sea, primero ejercicios para que el cerebro empiece a reconectar la propia sensación en sí misma. Y ya después que se conecta la sensación o en las personas que sí la tienen conectada, pero es muy difusa, o sea, es un proceso de empezar a identificar, o sea, no es algo así fácil que a la primera la persona lo puede hacer de alguna forma. O sea, sí tiene que primero empezar a reconocer y a separar esa información interna. Les voy a poner una analogía. Yo también hago trabajo de procesamiento sensorial. De hecho, es mi especialidad también el trabajo de procesamiento sensorial. Eh, por ejemplo, para el procesamiento auditivo,
a veces trabajo con audios de sonidos entremezclados. Y, y, por ejemplo, las personas me dicen, este, pues es que está todo revuelto, no se escucha. Y obviamente ahí es un proceso de empezar a escucharlos, a atenderlos, empezar a separar. Yo siempre les digo que es como poner en canales la información. Es como la información está así. Por cierto, eso es una característica también del procesamiento autista. Es muy difícil establecer la figura fondo y la figura fondo no solo se da en lo visual, sino también en lo auditivo. O sea, en cualquier sistema sensorial se da la figura fondo. Entonces, todo está revuelto, todo está interconectado. Entonces, lo que se tiene que hacer es ir separando toda esa información, así como en canales. Obviamente es un entrenamiento, requiere práctica. Lo mismo sería con las emociones. O sea, es un entrenamiento de empezar a observarse hacia adentro, de empezar a identificar, separar. No sé si contesto tu pregunta. Sí, de hecho, le pone palabras a cosas que yo sabía que me habían servido, pero no sabía cómo aplicarlas a nuevos escenarios, porque sí, o sea, una observación con mucha atención de mi interior me ayuda a clasificar algunas cosas, pero Exactamente, no todas, porque algunas duelen mucho. exactamente. Ese es un tema, o sea, ese es un tema como permitirse. Y es que acabas también de decir a la vez tú una palabra que es muy importante, o sea, nuestra capacidad de clasificar, de organizar, ese superpoder que tenemos los autistas, nada más que no es tan fácil aplicarlo a este mundo tan intenso que son las emociones, pero también puede ser aplicado. Es difícil porque no están delimitadas, porque ocurren dentro. Ah, sí, exactamente. Procesamiento interior, no es nada sencillo, Muchas gracias por su respuesta. de nada. Ya no hay ninguna mano levantada, pero tenemos muchas preguntas escritas en el chat. Por Ajá. ejemplo, Fresi Águila nos pregunta un ejemplo de terapia corporal, si nos podrías decir. Bueno, algo que no mencioné en la charla, que quizá debía haberlo mencionado, este, es que en lo personal, digo, yo llevo muchos años explorando todas las posibilidades de las cosas que nos pueden servir. Y en específico, lo que es la terapia corporal de trauma. De hecho, lo que no mencioné hace rato es que la terapia de trauma, los estudios de trauma modernos, recientes, que no tienen ni 20 años, son muy útiles porque los autistas vivimos en trauma. O sea, todo es intenso, todo es molesto, todo es difícil de procesar. La definición de trauma es algo que no se puede procesar. O sea, precisamente que como es tan difícil, es tan tremendo, no se puede procesar. Entonces, para las personas neurotípicas, a lo mejor una guerra, una, una situación de ser víctima de la criminalidad, una violación, se considerarían que provocan un trauma. O sea, es algo tan intenso, tan tremendo, que es difícil de procesar. Y lo que yo siempre les digo es, imagínense, una persona autista vive como si estuviera en estado de guerra. Y vive con vida. Y entonces no es casualidad que la terapia de trauma funcione muy bien para las personas autistas. Y en ese sentido, recomiendo mucho la terapia corporal de trauma, que precisamente comienza como en el trauma también hay mucha desconexión corporal. La terapia corporal de trauma comienza precisamente trabajando la reconexión corporal. Y eso a nosotros nos es sumamente útil. No sé. Claro, sí, totalmente. De hecho, sí se siente, o sea, todo el tiempo estás alerta, ¿no? Todo el tiempo sientes que no encajas, ¿no? Entonces las emociones
hasta, no sé, movimientos, Exactamente, ¿no? olores, Totalmente. ¿no? Hay La muchas cosas que se tendrían que hipervigilancia, trabajar, sí, totalmente, así todo el, es. todo el momento. Bueno, antes de seguir con las preguntas, Juanita nos está levantando la mano. Hola, Juanita, ¿qué tal? Eh, ¿Cuál es tu pregunta? hola, hola, hola. Eh, Hola. bueno, muchas gracias por toda la información, de verdad. Me siento increíble porque nunca encuentro espacios en los que alguien entienda esto. Am, ya, mil gracias. Bueno, mi pregunta es, a ver, los casos de mujeres que hemos llegado al diagnóstico en una edad adulta son muchísimos y yo hice parte de ellos y mi diagnóstico lo recibí hace 6 meses y de allí acá me he dedicado a reformar mi vida en favor de mí. He recibido de hecho terapia EMDR en ese momento, excelente, y de ahí Excelente. todas las aplicaciones que le he dado me han llevado a desconectarme de muchas relaciones que me hacían mucho daño y en este momento me estoy dedicando a generar nuevas relaciones más sanas, que me logren entender y en eso estoy, pero me he dado cuenta últimamente de que el reto es darme cuenta de cuánto me esfuerzo por explicar qué es lo que me sucede, ¿sí? Y no incomodar y entonces, no sé, a ver, todo este trabajo lo hago yo a diario y estoy leyendo y estoy dedicándome a mí y a aceptarme y todo ese proceso es hermoso, pero a la hora de relacionarte con otras personas es, es difícil. Si te quedas, digamos que yo me he quedado sin herramientas para poder hacer entender de una manera respetuosa y me preguntaba si existe algún tipo de material que conozcas que nos pudieras compartir o algo que tú le puedas enviar a tu familiar que te dice, ayúdame a entenderte, quiero aceptarte como eres. Ay, híjoles, creo que es un tema muy difícil. Eh, yo, yo de entrada te diría que no gastes mucha energía en eso. Eh, algo que yo aprendí hace muchos años en el ámbito de precisamente de la psicología social y de la sociología es entender cómo la gente construye su visión del mundo. O sea, yo sé que esto que estoy diciendo puede parecer un poco descorazonador, pero la gente construye su visión del mundo en base a sus propias experiencias. Eh, las experiencias de las personas autistas no tienen sentido para las personas neurotípicas. Siempre van a pensar que, no, no siempre, o sea, también digo, debo tener cuidado con lo que digo, ¿no? No todas, pero es muy frecuente que la persona, como siempre va a valorar las cosas, a darse explicaciones de las cosas en función de sus propias experiencias, eh, es muy difícil que asuma las tuyas porque no las vive. Depende, yo diría que depende más de la persona, depende de su apertura, depende de su capacidad de empatía. Si la persona no tiene apertura, no tiene capacidad de empatía y sigue metido en sus propias explicaciones del mundo, basadas en sus propias experiencias, yo diría que no hay poder humano que les haga cambiar. Entonces, yo creo que eso se conecta con ese punto que mencioné en la presentación al final de los temas a trabajar, de la propia autovalidación. Si para ti está bien, está bien. Si tú sabes por qué haces las cosas. No, es de verdad una de las cosas en las que uno puede gastar más energía y terminar con cero resultado, ¿no? En relación a las personas. No es nuestra responsabilidad.
O sea, ya otra cosa es cuando hacemos activismo, o sea, ahí ya es otra intención, pero con las personas que nos rodean, si no está en su disposición, o sea, si no tienen la disposición de que salga si tienen la disposición, si tienen empatía, si tienen esa capacidad para aceptar que existen diversas experiencias del mundo, no solo las suyas, va a ser muy fácil que te validen. Pero si no, yo diría que no hay manera. No sé, perdón si soy un poco descorazonadora en ese sentido, este, pero no creas, bueno, es que a lo mejor no lo dije, yo también soy autista, o sea, cuando digo que, o sea, bueno, yo soy psicóloga, terapeuta, pero también soy autista y he vivido esto, o sea, también he vivido esas ganas de hacer entender a los demás el por qué uno es de cierta forma, por qué se comporta de cierta forma. Y he llegado a entender que quien lo va a hacer, lo va a hacer. Y quien no, así nos paremos de cabeza, no lo va a hacer. Muchas gracias, Cristina. Sí, gracias por decirlo como es. De nada. Gracias, de verdad. Un abrazo, mil gracias. Muchas gracias, Cristina. Es un poco, bueno, fuerte para todos, pero también importante, ¿no? Saber que hay luchas en las que ya no, o sea, no debemos gastar nuestras fuerzas. Sí, exactamente. O sea, creo que sí eso es un tema, ¿no? De que es un desgaste de energía que no tiene mucho sentido. Claro, o sea, y mejor centrarnos en las personas que sí nos van a escuchar y Exactamente. puedan identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí, las personas que estamos acá, ¿no? Aquí vale la pena gastar nuestras energías y nuestras cucharas. Exactamente. Así es. Así Bueno, la es. siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las mejores maneras de manejo de las emociones, ya que estamos hablando de las emociones? Pues a lo mejor lo que dije, o sea, de que primero necesitamos identificarlas, o sea, necesitamos conectarnos con ellas, identificarlas, este, eh, y esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, sí es, como les decía hace un momento, o sea, yo lo equiparo mucho al trabajo de procesamiento sensorial. Mm, Es lo mismo, nada más que hacia adentro. Separar, identificar, categorizar. Eh, a lo mejor es algo que no mencioné, una herramienta fundamental es la capacidad para disminuir. Y por eso es que son tan ricas las estrategias, por ejemplo, de respiración, de relajación, porque nos dan precisamente herramientas para esa capacidad de disminuir. Eso me había faltado mencionar. Es también muy importante. claro. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando, o bueno, estuviste hablando de terapia corporal, hablabas de diferentes movimientos, ¿no? Preguntan si el yoga también podría ser una terapia corporal. Sí, sí, pero cuadra con lo que dije hace rato, que sería recomendable, a- digamos, con personas que la estuvieran usando como terapia, porque van a visibilizar todo esto que les decía que hay detrás. De hecho hay una vertiente actual de terapia de yoga para trauma también. Nada más que eso, Sí, claro. desgraciadamente, yo no he encontrado información en español. Les puedo Mm. recomendar un par de libros de yoga para trauma, nada más que si están en inglés. Sería genial. Sí, con todo Sí, gusto. sí, claro, ¿no? Hay Con todo movimientos, gusto. sensaciones que se tienen que respetar de alguna manera también. Sí he escuchado aquí en Perú a un par de chicas, sobre todo, que hacen terapia, yoga para trauma, no especializada en trauma. Ajá. Eh, Sí, 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 bueno, entonces, claro, siempre y cuando esté enfocado en eso,
es Sí. que se puede avanzar sobre todo, ¿no? Sí, ¿por qué recomiendo yoga para trauma? Por lo que mencionaba hace rato también, que con el trauma hay mucha desconexión con el cuerpo. Entonces nos viene perfecto, o sea, como nosotros tenemos desconexión, pero por otra razón relacionada con procesamiento, ese tipo de trabajo se va a enfocar primero a reconectar el cuerpo. Y entonces nos viene muy bien como terapia de integración corporal. Claro, y esta desconexión, por ejemplo, ya es una duda mía, ¿tiene que ver con la disociación también? Bueno, ¿O es diferente? la disociación es otra cosa, pero bueno, también yo les podría decir, ¿no? Es impresionante la cantidad de disociación que yo he encontrado en los pacientes autistas, o sea, y lo que pasa es que la disociación es un mecanismo que actúa precisamente en los niveles más altos de estrés, como lo Ujú. vimos en el cuadrito ese de colores. Entonces, pues sí, nos habla de los niveles altos de estrés a los que están expuestos las personas autistas. Y bueno, sí, la desconexión corporal podría ser un mecanismo similar, o sea, relacionado, algo parecido a la disociación, pero es de forma muy temprana. Yo, por ejemplo, también me he dado cuenta que personas autistas por ejemplo, que fueron prematuros o que por alguna razón vivieron mucho dolor cuando eran niños por temas de salud, por temas emocionales, son los que suelen tener los casos más severos de alexitimia y de desconexión emocional. Entonces, pues sí hay una conexión, aunque es algo ligeramente diferente. Muy bien. Bueno, creo que están como muy pegados con la idea del mindfulness, ¿no? De trabajar la conexión con el cuerpo, que es algo que normalmente no sucede, ¿no? Azul Violeta nos pregunta si hay algún tip para hacer mindfulness, porque se tiene esta idea de desconectarnos para conectar, ¿no? Un poco confusa. Y ella, bueno, es autista también y tiene TDAH, entonces a veces si no vemos algo no lo podemos imaginar, como nos comentabas, ¿no? Entonces tenemos que Es ver. que, es que bueno, hay muchos tipos de meditación diferente que proponen cosas diferentes. Este, y mindfulness en realidad es otra cosa. O sea, deriva, es una derivación psicológica, o sea, terapéutica, a partir de ciertas ideas de la meditación, pero en realidad en cierto sentido, a veces se vuelve lo contrario de ciertos tipos de meditación, porque mindfulness, bueno, con su traducción conciencia plena, eso es lo que busca, este, desarrollar la capacidad para conectarse de forma plena con la información que nos rodea, sonidos, sensaciones físicas, es más hacia afuera que hacia adentro, aunque hay algunos ejercicios de mindfulness que sí son hacia adentro, pero y la meditación suele ser más hacia adentro. Entonces sí estaríamos hablando de cosas ligeramente diferentes. Este, ahora, ahorita que mencionaste la disociación, comenzar a hacer mindfulness cuando hay temas fuertes de disociación, no es recomendable, porque pues implica perderse en estímulos y no, al contrario, una persona con emociones muy intensas y con disociación lo que requiere es o sea, conectarse con algo, anclarse con algo. Entonces, sí puede servir, pero ejercicios muy específicos dentro de mindfulness, de anclaje sensorial, y ahí más bien recomendaría una técnica que se llama grounding, que es conexión a tierra precisamente. O sea, es cuando hay temas así de mucha intensidad emocional, es mucho mejor
esa técnica. Pero sí, o sea, la verdad estamos hablando de una multitud de posibilidades diferentes, y para diferentes cosas. Claro, ¿no? O sea, sobre todo, el perrito, Sí, sobre todo lo sensorial, creo que podría ayudarnos, sobre todo si hablamos de sí, disociación, ¿no? Que nos aterriza y nos pone en el momento sí, presente, ¿no? sí, exactamente. Ujú. Milagros nos pregunta que se siente muy, nos dice, bueno, ¿no? Que se siente muy identificada, que también siente que no encaja en ningún lado, que no sabe si teniendo 24 años puede hacerse un diagnóstico y cómo podría pedirlo, ¿no? No, bueno, claro que se puede. Eh, yo creo que la persona más grande que he diagnosticado tenía casi 70 años, 60 y tantos años. No, no, no hay límite de edad. Nunca es tarde. Creo que, bueno, conozco muchas amigas que se han diagnosticado a los 29, 30, 31, por ahí, ¿no? Donde se supone que ya es la edad en la que deberías haber encajado, ¿no? Pero Sí, pues, pero se supone que exactamente, no. siempre hay esa experiencia, ¿no? De no encajar, de ser diferente, de que las cosas nos cuestan mucho. No tienen idea de la cantidad de personas que me han dicho así, las mismas cosas. Lo difícil que es cosas que para otros son fáciles, es Y es, característico. y es en todo ámbito, ¿no? Tanto laboral como en Exactamente, educación, socializar, en diferentes cosas, tan simples así como es. simplemente despertar y tender la cama, nada más, nada más. Así es, ¿no? Tal cual, estoy de acuerdo. Sí, también nos preguntaban más o menos cuántas sesiones se necesitan para poder dar un diagnóstico. Y aquí yo lo podría complementar con qué se necesita o qué debería tener un buen profesional en cuenta para poder realizar un diagnóstico, un buen diagnóstico, ¿no? Eh, bueno, en lo personal, yo opino que el proceso diagnóstico no solo es que un experto que lo sabe todo te diga desde su punto de vista lo que te sucede. Eh, yo sí soy partidaria de procesos un poco más largos porque este, mm, para mí debe ser un proceso de autoconocimiento acompañado del profesional. O sea, donde uno va identificando todos los aspectos que están relacionados con el hecho de que uno sea autista. Este, por esa razón, eh, un proceso así rico se van de las 5 o 6 sesiones hasta 10 sesiones en ocasiones, de revisión profunda de todas las características del espectro. Y donde la persona, no solo tú le digas, ¿no? Sino la misma persona diga, no, pues no hay de otra, o sea, es evidente que, que soy autista, ¿no? Claro. Tenemos ya las dos últimas preguntas, creo. Uno ¿es usual sentir esas diferencias después de salir del contexto de pandemia? Y eso es súper importante porque yo también, bueno, creo que esa es la experiencia de muchos que han sentido disparado todo después de la pandemia. Bueno, en mi caso, tengo más sospechas a raíz de eso, ya que el aislamiento que tuvimos hizo que me sienta mucho más cómoda en varios aspectos y ahora que regreso a la normalidad, muchas cosas me cuestan más. Claro, tuvimos que regresar a clases o al trabajo y creo que nos está costando Totalmente de mucho. acuerdo. Sí, a ver. Sí, casi, casi se contesta sola la pregunta en ese sentido, ¿no? De todo lo que estás mencionando. No, yo creo que sí, definitivamente que la pandemia potencia muchas características, pone en evidencia muchas otras cosas también. O sea, tanto el proceso de vivir lo puso en evidencia, muchas cosas, como después volver a enfrentar
las cosas que estábamos ya no acostumbrados a enfrentar. Y en el plano de lo emocional, sí siento que es muy fuerte. Yo tengo más de 20 años de experiencia trabajando con pacientes. Y de verdad les podría decir, este fin de año y inicio de este año, que es el periodo invernal, siempre el periodo invernal, bueno, perdón, es que no sé si saben, yo estoy en México, no sé si allá es al revés, ahorita ustedes están iniciando otoño. Sí, estamos iniciando otoño, pero la verdad es que el verano parece que tiene para largo. O sea, están terminando Estamos el al revés. verano. Estamos Sí, terminando el estamos verano. al revés, ¿verdad? Sí, No, bueno, estamos al revés. entonces, no aplica del todo lo que les voy a decir, porque apenas se viene su periodo invernal de ustedes, pero a mí, bueno, este periodo invernal que me tocó vivir en el otro hemisferio, nunca había visto tantos problemas emocionales como en este periodo. Nunca me había pasado de enterarme de tantos suicidios, intentos de suicidios. De verdad fue brutal estos meses pasados, porque siempre el periodo invernal afecta en el ámbito emocional, o sea, todo lo emocional siempre se va a potenciar en ese periodo, ¿no? Entonces, para mí eso es el reflejo de que sí, o sea, la pandemia nos ha dejado muchas secuelas, sobre todo en el plano de lo emocional. Sí, se han disparado muchas cosas, ¿no? O sea, Ujú. a mí también, o sea, todo el mundo se sentía mal en la pandemia y yo me sentía extrañamente tranquila. Ah, sí, yo también, yo también, la verdad. Caro, sí, Caro nos pregunta, ¿el sentido de justicia se relaciona con la intensa experiencia emocional? Mm, yo creo que más bien se relaciona con esta percepción literal. Bueno, o sea, digamos, el sentido de justicia es una emoción social, o sea, sí, y obviamente que uno lo sienta con intensidad, pues tiene que ver con lo intensos que somos. Pero aparte, que de hecho exista este sentido de justicia, sí tiene mucho que ver con nuestro... sí estaría de acuerdo que los autistas suelen tener, y no solo lo digo yo, o sea, se ha hablado mucho de ese tema, que es una característica de las personas autistas. Tienen un sentido de justicia mucho más, ¿cómo se podría decir? Mucho más universal que el de las personas neurotípicas. Las personas neurotípicas son más dadas a decir, pues así son las cosas, pues ¿qué le haces? O sea, como tienen esta percepción literal a la que hacía referencia, tiene que ver con eso. O sea, yo ya tengo una idea preconcebida, un juicio preconcebido, y lo aplico a la situación. Entonces, por eso encuentro muchas justificaciones para un determinado comportamiento. En cambio, para la mente autista eso no pasa. O sea, la mente autista considera, eso está mal aquí en China, eso no puede ser. Entonces, creo que ahí aplica un poco este tema de la percepción literal, que es una percepción sin filtros, sin perjuicios, sin ideas preconcebidas. Claro, ¿no? Es como, si está bien, está bien, si está mal, ¿no? O sea, no, y no puede ser diferente. Y eso muchas veces trae conflictos también, ¿no? Porque los neurotípicos lo entienden diferente. A veces como que buscan, eh, no sé, darle la vuelta a todo, ¿no? Por ejemplo, dicen que somos, como mencionaste, exagerados, ¿no? Que a veces trae problemas, se pierden trabajos, se pierden amigos, porque uno quiere la justicia, ¿no? Quiere que sea de tal manera y no puede ser de otra Ajá, manera, ¿no? sí, nosotros parecemos los negativos. Sí. A mí me ha pasado en el momento en que estoy hablando de algo que no me parece, que creo que no es correcto, que no es justo, que otras personas, o sea, tú quedas al contrario, como el negativo y de criticón y pues, como son, pero pues sí,
tiene que ver probablemente con estos procesos también. Todo es procesamiento en el autismo. Sí, totalmente, ¿no? O sea, siempre estamos como, bueno, además de hipervigilantes por siempre, buscando que todo se haga de manera correcta, ¿no? Y bueno, una de las Así últimas es. preguntas que teníamos por acá, a ver, ¿dónde está? Ya está lo de la pandemia. Uy. Nos comentan también, por ejemplo, bueno, Juanita, que está tomando una terapia MDR también, ¿no? Por estrés postraumático complejo, que como mencionaste, bueno, paramos en trauma, entonces supongo que muchos de nosotros tenemos estrés postraumático complejo, ¿no? Y no se me daría raro No, que confundan el TLP también. la verdad es que en mi experiencia, el trauma complejo, el trauma de desarrollo, o sea, prácticamente casi todos los autistas lo viven. O sea, desde el momento en que las experiencias son más intensas y más difíciles de procesar, eso ya es trauma. Sí, ¿verdad? Es, Sí, es como que así estamos es. ajustándonos todo el tiempo a, a todo, pero también es injusto a la vez porque, o sea, se siente que nosotros hacemos de todo para ajustarnos, pero nunca es del otro lado, no es recíproco, ¿no? Y la sociedad no hace lo mismo, no hace su parte para Así es. entender. No, totalmente, totalmente. Así es. Sí. Nos están por ahí nos están preguntando si crearemos un chat grupal de este espacio. Bueno, ya al final les comentaremos. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Nadie más ha levantado la mano. Sí, hay una Claro. en los comentarios. A ver, ¿dónde está? A ver. Ahora de las Arriba de la del chat. Quisiera saber. Ya. Como no vi signo de interrogación, perdón. Pido perdón, Tania. Hola, quisiera saber cómo se podría hacer más amigable un espacio de educación, por ejemplo, salones, para que sean más amigables con personas neurodivergentes. Bueno, pues es que eso abarca muchas cosas. Desde el ruido, el manejo de la luz, de los estímulos. O sea, hay una parte que tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, en el plano de la emocional, creo que se relaciona con un espacio aceptante hacia las emociones. De hecho, igual es algo que a lo mejor no mencioné hace un momento, ¿no? Que desgraciadamente vivimos en una sociedad donde desde niños, o sea, somos autistas, de por sí se nos dificulta el procesamiento emocional, pero aparte vivimos en una sociedad donde no hay espacio para las emociones, no hay educación emocional. Nos dicen no llores, no sientas, te voy a pegar para que llores por algo. Se considera de buena educación ser tranquilo, no manifestar las emociones, ¿no? Las emociones incomodan, o sea, la desregulación emocional incomoda tremendamente. No solo los autistas, cualquier condición que comparte la disregulación emocional sufre mucho rechazo. Entonces yo diría que tendríamos que tener un espacio para las emociones. Un espacio, por ejemplo, para calmarse, darle ese espacio y ese lugar. Entonces, yo diría que en la educación debería haber un espacio para las emociones. Sí, es increíble cómo hasta el día de hoy hay, bueno, materias, cursos
que se llevan en el colegio, en la escuela, que no se utilizan en la vida, no te enseñan lo básico para sobrevivir, ni siquiera, por ejemplo, en cuestiones estatales, digamos, que vendría a ser lo básico, o emocionales, que es con lo que estás constantemente luchando y viviendo, ¿no? Bueno, sobre todo las personas neurodivergentes. De verdad que es increíble que hasta el día de hoy no hayan estos espacios donde uno pueda manejar, habiendo tantas evidencias, ¿no? De diagnósticos tardíos, de problemas de salud mental, ¿no? De diferentes temas de suicidios y demás, depresión, ansiedad, después de lo de la pandemia, aún más, ¿no? Y sigan sin existir. No, totalmente. Sí, no, totalmente así es. Sí, Entonces, pues sí, debemos hacerle un espacio a la educación emocional en la familia, en la escuela. sí, claro, en Hace la familia. falta mucho trabajo con respecto a eso. La verdad es que sí, pero bueno, poco a poco, esperemos. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu tiempo, ya siendo las 8:30, 1 hora y media. Hemos estado aquí escuchándote, alimentándonos de tus conocimientos. La verdad es que ha Muchas sido gracias. muy grato. Hemos aprendido bastante, siempre se aprende. Para eso es, gracias a todos los que están aquí también, gracias a los que han llegado. De verdad te agradecemos desde la organización, desde la coalición, por aceptar la invitación. Estamos muy agradecidas contigo, con tu tiempo, con todo lo que has organizado con el PT, ¿no? Oh, siempre es un placer compartir este tipo de cosas. Sí, sí, la verdad es que hemos estado organizando esto también con mucho cariño bueno, los que están aquí presentes, ¿no? Por la semana de la concienciación o el día de la concienciación autista. Es importante que podamos ver diferentes perspectivas, que escuchen al autista en primera persona, ¿no? A las personas autistas, que tienen que decir, que tienen voz propia o formas diferentes de expresar, ¿no? Que todos siempre encontramos la manera de comunicarlo de diferentes maneras, ¿no? Ya sea hablando, escribiendo o dibujando. Y Así que es. se pueden unir a nuestra lucha, pero siempre nosotros somos, nosotros y nosotras, las y los protagonistas, ¿no? Ahora sí, bueno, para los que estaban preguntando acerca de si vamos a hacer un grupo, ¿no? Acerca de esta charla, a ver, déjenme compartir mi pantalla. Les iba a decir que me tengo que retirar, pero Ay, bueno, está bien, es, Cristina. sí, luego me comparten lo que sea Sí, necesario. muchas Oiga, gracias. perdón Tus Me, que, me redes, perdón de- que disculpa. interrumpa. Sí, Sí, Caro. en nada, solo iba a pedir el contacto, porque está preguntando el contacto de Cristina, ¿cómo la pueden ubicar? Sí, sí, justo, sí, tus no, no hay redes, problema. ¿cómo te encontramos? No, o sea, sí, sin problema pueden compartir mi contacto, mi WhatsApp. Ah, sí. ¿Tienes Sí, Instagram, Facebook, algo por lo que te podamos encontrar? es que bueno, mi Facebook es personal y digo, Ah, no, ok. no tengo inconveniente, pero bueno, no es profesional, a eso es a lo que me refiero. No tengo inconveniente si quieren agregarme, no, no pasa nada. Pero la verdad, tengo tanto trabajo que no he tenido tiempo. Necesito contratar a alguien para hacer esas cosas. No Siempre he es bueno tenido necesitar. tiempo de hacerlo. Entonces, no, desgraciadamente no lo tengo. Tengo una página en Facebook de hace un par de años que de hecho no le he cambiado el nombre porque como que lo sentí como un proyecto de otro tiempo, de otro momento que se llama Mujeres Asperger.
Ah, ok. Yo ya no uso ese término en lo profesional. Sin embargo, como fue una página de hace muchos años, bueno, no tantos, pero de la época en que todavía se usaba ese nombre, Ujú. y pues es un proyecto de hace años, o sea, sigue ahí. Ya no he tenido tiempo de hacer nada con él, y, Olvídalo. no, y sí tiene información que considero valiosa. O sea, si por ahí a alguien le puede servir algo de la información que hay en esa página, que se Ah, llama así claro. Mujeres Asperger en Facebook. Sería Yo la genial. Ahí administro, está el celular. pero sí, o sea, Listo. no tengo problema que lo Perfecto. compartan. Pues entonces Listo, me despido. Cristina. Igualmente, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego, Cristina. Hasta una próxima oportunidad. Muchas Sí, gracias otra vez. cuando gusten. Y saludos desde México. Ah, Hasta saludos. luego. Hasta luego. Muchas gracias. A ver, yo aquí me quedo buscando compartir pantalla. Para los que se están quedando aquí, muchas gracias también por ingresar. El domingo, como les había mencionado, tenemos un picnic al que están todos invitados e invitadas. Gracias, Caro. Están todas invitados, invitadas, invitades. Ay, no encuentro. Ay, acá está compartir pantalla. Estaba en mis ojos. Listo. Share. Acá está. Listo. Ese es el picnic neurodivergente para el domingo a las 3 de la tarde digamos que el Parque de la Pera, pero no es el Parque de la Pera, o sea, es en un parque que está ahí como referencia al Parque de la Pera. Está cerquita. Parque Bernales, sin mal no recuerdo. Igual nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es coaliciónneurodirigente.p, además de nuestros Instagram pues personales. Ahorita los voy a regresar al slide, pero bueno, todo esto ha sido organizado por la Coalición Neurodivergente y el picnic neurodivergente también del domingo. Bueno, es un espacio de apoyo mutuo para compartir nuestras experiencias, y es importante que sepan que es por la Semana de Concienciación Autista, ¿no? Esta es la razón por la que nos vamos a juntar, vamos a tener diferentes actividades programadas que ya vamos a ir comentándoles en nuestras redes. Y ahora sí, les dejo ya la última diapositiva en la que pueden seguirnos, pueden visitarnos, donde vamos a estar también compartiendo lo que se viene, porque tenemos diferentes ideas, tenemos muchas ideas y muchos proyectos para ustedes también. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado desde el lunes. He visto que hay muchas personas que han entrado todos los días. Gracias, espero que se hayan sentido cómodos en este espacio, que haya sido un espacio seguro, que se hayan sentido validados, validadas, que se hayan reconocido, que de repente hayan descartado sus dudas, que se hayan identificado si es que venían por eso. Y si tenían síndrome del impostor, pues que también hayan reafirmado no sé, su diagnóstico en términos médicos. Y bueno, muchas gracias. Otra vez, por favor síganos y ya. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo. Y ahora, ¿cómo dejo de compartir esto? Gracias. Chao. Gracias. Bye. Ah, Gracias a todos y a todas. gracias. Bueno, Invitados el muchas domingo. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Detengan la grabación.